Bienvenidos nuevamente al podcast Visión Inteligente de Negocios, el podcast especializado en innovación, emprendimiento y modelos de negocio. Yo soy Max Villanueva y estoy muy contento de recibir en esta oportunidad, en el episodio 120 ya del podcast, a Patricia de Centis Calleja. Pati, pues un gusto estar contigo y saber de primera mano pues todo lo que haces. Ya iremos viendo en las iniciativas que nos vas a compartir. Me encanta, Max. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí y compartir con el público lo que hemos estado intentando hacer de este lado. Muchas gracias, Pati. Bueno, voy a hacer un breve preámbulo de la experiencia profesional de Pati. Ella es principal de 500 LATAM, en donde lidera las inversiones en startups tecnológicas, etapa temprana en América Latina. Anteriormente estuvo también del lado de emprendimiento como directora de operaciones de Journey, adicionalmente también con el cargo de jefe de nuevos proyectos estratégicos en Innova Schools, la cadena de escuelas privadas más grandes de Latinoamérica. Anteriormente, Patricia tuvo una destacada trayectoria en el ámbito de la inversión social en Promotora Social México, donde se encargaba de evaluar, invertir y acompañar a empresas de impacto social. Comenzó su carrera en la banca de inversión en uno de los bancos más grandes de México y esto le brindó una sólida base de finanzas y estrategias en inversión. También es una apasionada de la educación y el emprendimiento. Ella es graduada del Master in Business y Technology de Collective Academy y cuenta con estudios en actuaría y finanzas que le permiten también combinar esta visión estratégica con un sólido conocimiento de aspectos financieros aplicados en empresas tecnológicas. Pues, Pati, creo que fuiste diseñando una carrera que pues ahora te ha abierto las puertas, no nada más en México, de ser conocido en México, sino también en la América Latina. ¿Cómo te fuiste enrolando? Una cosa te fue llevando a la otra, porque creo que también a la par de tu desarrollo profesional, creo que empezó a sonar cada vez en América Latina todo este tema de startups y creo que también fuiste testigo de cómo fue evolucionando todo este ecosistema. Es bien interesante. Gracias por la presentación, Max. A ver, creo que nunca diseñas tu carrera per se, ¿no? Hoy en día, si volteo para atrás, son como los tipping points y se van, hace sentido todo lo que se ha hecho. Te diría que muy en el inicio, la carrera, particularmente estudiar actuaría, sí lo hice muy pensado y muy a propósito, más que por él, sabía que los seguros no era algo que me apasionaba, me gustaban más las finanzas, me gustaban las matemáticas, pero me gustaba mucho la manera de ayudarte a pensar y estructurar ciertas problemáticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que desde el inicio fue algo que me abrió mucho las puertas a moverme en diferentes lados. Después se dieron las oportunidades, empecé también una empresa a temas financieros, ayudarles con la reestructuración financiera. Se me da la oportunidad, justo que lo mencionabas, en un programa de trainee de BBVA, en su momento Bancomer, a nivel global, muy interesante, que rotabas en diferentes áreas, que creo que me dio mucha estructura, que fue la base para después, ¿no? Ciertas cosas. ¿Qué pasa después? El tema de promotora, siempre soy una apasionada del impacto social. Cuando no sabía que existía todo este término de impact investing, cuando me doy cuenta que podías invertir en empresas para tener un rendimiento financiero y uno social, me voló la cabeza, ¿no? Es algo que se fue, digamos, como dando naturalmente. Estuve ahí, aprendí un montón. Y mi siguiente decisión, ahí fue, creo que un momento interesante en mi carrera, porque pues tenía un poquito el dilema de qué hacer, si seguir emprendiendo, o sea, si irme por el camino del emprendimiento o más bien si irme por el camino de Venture Capital. Y en ese sentido quería irme de maestría, estaba buscando una maestría en el extranjero, estaba estudiando todo. Pasa algo bien interesante, que es que me promueven en el fondo. Decido quedarme, estudiar mi máster en Business, en Tecnología y Negocios. Y me faltaba algo, necesitaba como inversionista, yo un poquito lo que pensaba independientemente del camino, era tener un acercamiento al mundo de emprendimiento y vivirlo de cerca. Y es por eso que me voy como CEO de esta empresa de educación. Como bien lo decías, la educación me apasiona. Y hoy en día es algo que es bien interesante porque aquello que aprendí en un tema también mucho más alternativo, ¿no? Era una educación mucho más personalizada en donde el niño realmente nos enfocábamos en qué es lo que necesita, ¿no? Más allá de un cuadradito. Acabo de ser mamá, entonces me apasiona todavía un montón. Son proyectos, el tema de educación creo que es algo sumamente importante, evidentemente para una persona, pero para México, ¿no? Y para los países y para seguir el talento. En fin, te diría que después, el llegar a 500 ha sido una gran oportunidad. Me ha dado hoy la oportunidad de tener esta tal vez doble cachucha de poder, de ver los proyectos de viejos, o sea, en etapa muy temprana. Y algo también que me apasiona mucho es cómo poder ayudar o poner un granito de arena para
que esta empresa tenga más probabilidades de éxito en el futuro, ¿no? Entonces, otra vez, creo que no es, el diseño se ha dado de alguna manera no tan estratégico como me hubiera tal vez gustado, como uno lo pensaba. Y he tenido una manera, digamos, de ver las cosas para ser muy, digamos, decisiva en mi siguiente paso, entender qué está sucediendo y cómo me puede llegar al siguiente objetivo pensando ya en los siguientes 10 años. Pero bueno, así es un poquito como se ha dado todo y pues muy contenta de la oportunidad de hoy en día, te digo, de estar en un mundo de emprendimiento y como tú ya lo dices, ¿no? En un ecosistema donde empecé, prácticamente llevo 7 años en el mundo de Venture Capital con Impact Investing y han pasado mil cosas, ¿no? Tuvimos el boom en el 2021, el tema hoy se empezó a bajar, evidentemente, con todo el tema de las tasas, ahora todo lo que viene con el sector de tecnología, con el tema de inteligencia artificial, en fin, también el tema de, digamos, todo las nuevas los nuevos sectores, ¿no? Los nuevos, digamos, empresas que están haciendo también o reduciendo esta brecha social es sumamente interesante. Entonces, es un poquito lo que puedo compartir. Y es un amplio panorama, Pati, gracias por este resumen. Y en tu óptica, bueno, de esta visión inicial de descubrir el impacto social en algunas empresas, en invertir en ellas, creo que ahora también estar en 500 te permite tener una visión mucho más global de América Latina. Y me ha dado la impresión en la oportunidad de platicar con algunos emprendedores, de hecho, revisando brevemente algunos de los que están bajo este apoyo de 500, tenemos algunos invitados que han pasado también por aquí, platicando de su emprendimiento. ¿Cómo es la óptica? ¿Ves algunas brechas muy grandes entre países de América Latina? A veces, en lo particular, yo siempre he sido muy optimista sobre México, pero creo que también hay aspectos muy interesantes en Sudamérica ahora con el desarrollo de algunos fondos de inversión específicamente para startups. ¿Cuál ha sido tu visión particular? ¿Cómo ves a nuestro país o cómo ves a Latinoamérica en general en estos avances de startups y todo este ambiente tecnológico? Interesante, Max. Ahora, un poquito como haciendo recap y platicando del ecosistema de Venture Capital. Empieza a mediados del siglo XX en Estados Unidos, ¿no? Evidentemente nos llevan muchos, muchos años. En América Latina aproximadamente llevan alrededor de 10, 12 años, cuando empieza justamente este auge y empezar un poquito los fondos de invertir. Y ha sido un avance bien interesante y como, a ver, creo que México finalmente ha sido como uno de los pioneros en América Latina. Ahora, en los últimos años han pasado un montón de cosas, el tema de la digitalización, el tema del capital, la globalización per se, ha puesto, ha habido, digamos, como todavía tenemos una brecha, evidentemente, si lo pensamos junto con Estados Unidos, sin embargo, es una gran oportunidad. Pensar en América Latina tiene una gran oportunidad para hacer un montón de cosas, desde el tema de educación, salud, tenemos muchas necesidades. Por una parte tenemos el tema de la digitalización, por otra parte hay una necesidad. Entonces, hoy es una gran oportunidad en América Latina. Hablando específicamente de los países, ¿cómo está México y respecto a otros? Brasil sigue siendo líder. Evidentemente Brasil es pues un país bien distinto, una cultura bien distinta y ahí tienen el liderazgo en ese sentido. Siguiendo por México. México, el hecho de estar tan cerca de Estados Unidos también y un país tan grande, te da mucha oportunidad a los emprendedores de poder iniciar las operaciones a una escala mayor, ¿no? Entonces muchas veces es un poquito el dilema de los emprendedores. O sea, me voy a un país muy chiquito para probar que si funciona y luego uno grande. México es un país bien distinto y bien difícil a veces de vender, muy cultural, ¿no? Por ejemplo, ahí los emprendedores no me dejarán mentir, pero oye, sí te voy a comprar, pero sí cuándo. O sea, no sabemos, por ejemplo, decir no. No sé, hay cosas, particularidades que cuando una empresa logra entrar al mercado mexicano y empieza a demostrar ese valor, es una gran oportunidad, ¿no? Y te da con mucho conocimiento. ¿Qué ha pasado también en estos últimos años? A ver, nosotros invertimos, como te decía, en toda América Latina y es bien interesante ver cómo, o sea, en retrospectiva, han surgido ciertos hitos o ciertas particularidades de cada uno de los países, ¿no? Por ejemplo, Argentina hoy, con todo el tema que tiene, pues económico, hay una cantidad de empresas
impresionante cómo están, digamos, ahí buscando y no solamente quedarse en Argentina y ahora también en Uruguay, sino yendo a otros lados. Por ejemplo, el talento ahí de tecnología es impresionantemente bueno. Entonces, hoy en día muchos desarrolladores están siendo contratados específicamente en Argentina para trabajos no solamente de América Latina, ¿no? Sino también de Estados Unidos. Entonces, eso te diría que es un país. Después de México y antes de Argentina, Colombia. Colombia también es un país que en verdad está muy adelantado. Finalmente empieza todo, ahí empieza todo el tema del Rappi, la famosísima Rappi Magia, Mafia, perdón. No me encanta llamarla así, pero pues finalmente es el término en donde los fundadores, y los primeros, digamos, empleados, empiezan a entrar en este mundo de emprendimiento y empiezan, es como un círculo vicioso, empiezan o a hacer sus propias empresas. Una vez que tienen algún éxito, alguna salida, empiezan después a volverse ángeles inversionistas. Entonces, es bien interesante y es bien gratificante ver cómo estos ángeles, nuevos ángeles, tienen mucha experiencia y empiezan todavía a aportar más y a creer en estos proyectos, ¿no? Te diría que Colombia, Chile también, con ahí iniciativas como Startup Chile, han impulsado mucho, pues muchos emprendimientos también muy interesantes. Hemos visto también últimamente varias empresas, ahí tenemos algunas en el portafolio que en verdad son increíbles en Ecuador, por ejemplo. En Ecuador, también Costa Rica, en fin, en magnitud, diría más o menos así es como está Brasil, México, Colombia, Chile, Argentina, más o menos cómo se empieza a dar. Pero es bien gratificante ver cómo empezamos también a ver en lugares donde tal vez no escuchábamos tanto, ¿no? Finalmente, para nosotros, siendo un fondo regional, lo que estamos buscando es cómo llegar a esos países mucho más, digamos, tal vez lejanos, y podemos atraer a estas empresas y acercar el mundo de Venture Capital, ¿no? Por ejemplo, en Guatemala, ahí también hay varias empresas, en fin, y sí creo que es algo que ha estado, que hay una gran oportunidad, ¿no? Y que se está empezando, digamos, cada vez más a ver, con un paréntesis de que la industria hoy en día, pues está un poquito en una etapa de corrección, ¿no? Entonces, ahí es algo también interesante que estamos viviendo actualmente. Hay un juego de variables, me imagino, tremendo en todo este resumen que nos has hecho, Pati, y también algo que no mencionaba al inicio en la presentación, es que precisamente en esta dinámica de inversión también eres presidenta de Mujeres Invirtiendo, que es una asociación que reúne a más de 300 mujeres profesionistas de la industria del capital privado. ¿Fue primero esto, Pati, o fue derivado de 500? ¿Cuál fue, digamos, cronológicamente el enrolamiento en alguna de estas iniciativas? A ver, un poquito, no, no, es, digamos, hoy es la consecuencia y un poquito el tipping point, creo yo, hoy es como el resultado, pero empieza esto alrededor del 2017-2018, no estaba en promotora. Y pasaba algo bien interesante, Max. Éramos muy pocas, en verdad que muy pocas mujeres en la industria de capital privado y en general de finanzas. O sea, a ver, si yo me voy también para atrás, cuando estaban en banca de inversión, probablemente éramos dos mujeres de, no sé, de un equipo de tal vez de 20, de 30, era muy notorio. Entonces, empieza todo el tema de mujeres invirtiendo, de hecho, como un comité de una asociación, la Asociación Mexicana de Capital Privado, en donde empezamos a ver, uno, que somos minorías, ¿a qué está pasando? ¿Por qué somos tan poquitas? Dos, eh, finalmente siendo minoría, me tocaba mucho y en su momento pues habían retos, ¿no? De llegar chica a un consejo y poder estar, digamos, platicando de decisiones estratégicas con los emprendedores y no sé cómo explicarlo, pero había una parte de, eh, se sentía, ¿no? O sea, no teníamos, digamos, la misma voz, la misma todo. Entonces empezamos mucho desde este comité a identificarnos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes están hoy en día, ¿no? Como en la industria de capital privado. Empezamos a juntarnos, oye, es que no es lo mismo que oye un evento, hacen temas de networking, que pueda conocer a alguien, pueda tener una conversación, ayudarnos. Y así es como empieza. En el 2000, prácticamente en pandemia, en el 2020, nos hacemos independientes porque justo con el objetivo de traer a más mujeres en capital privado, pero no solamente, digamos, como de esta asociación particularmente, sino en general. Y es ahí donde oficializamos Mujeres Invirtiendo. Eh, Actualmente
siempre había estado, digamos, yo muy involucrada. En su momento había un comité de educación. Hoy en día soy la presidenta de estos 24 y 25 y tenemos un objetivo muy claro, ¿no? Y ahí es ayudar, ver cómo el 50% de las mujeres pueden estar en roles de posición de liderazgo. Y tiene una causa y un porqué. Entonces, cuando hoy en día, como te decía, es una industria liderada por hombres, menos representativas, y finalmente dentro de las posiciones de liderazgo hay muy pocas mujeres, muy pocas mujeres. Para darte un par de datos interesantes, y esto ya tiene un par de años, pero se hizo un estudio alrededor del 91% de los decisores de inversión son hombres dentro del mundo de private equity y venture capital, ¿no? Y por otra parte, el 76% también de los grupos de venture capital y private equity no contaban con mujeres en posiciones senior. Es la razón un poquito del existir. Queremos, una, traer a más mujeres dentro de la industria y dos, ayudarlas a buscar y a meterlas mucho más en posiciones de liderazgo porque tiene todo un sentido y el por qué y relacionándolo con la parte del emprendimiento. Cuando cuando tienes diversidad dentro de en un rol, en un consejo para poder tomar las decisiones, la inversión también aumenta hacia mujeres emprendedoras. Para que te des una idea, también un dato bien interesante y que a mí en lo particular me vuela la cabeza, aproximadamente el 30% de los emprendedoras, o sea, son mujeres, ¿no? De las cuales reciben capital acopiado, ¿no? Por venture capital o invirtiendo alrededor del 4%, ¿no? Es en Estados Unidos. Es una locura. Y una de las razones justo es este círculo virtuoso en el que si no hay mujeres en posiciones de liderazgo, en fin, entonces fue después, yo a 500 entré hace ya casi 2 años y este año pues muy honrada de ser la presidenta y tenemos varios objetivos y ayudar o impulsar esta iniciativa que tanto me apasiona a nivel personal. Y bueno, aterrizando un poco más en este tema de mujeres invirtiendo, hay una página web, dejaremos todos los links y redes sociales para que conozcan más de estas iniciativas y ahí, bueno, ahí tienen grupos aliados y la idea es pues fortalecer una comunidad de mujeres que permita, creo yo, renovar y además darle un impulso adicional a lo que se ha hecho en inversión en México. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Quiénes pueden pertenecer a esta comunidad? ¿Cómo se van integrando, Pati? Y que hay también una oferta. Puede ser que estén buscando más networking o que estén buscando un poco más otro tipo de Claro. intereses por la diversidad que hay. ¿Cómo opera el mecanismo? Y bueno, quienes nos escuchan, no sé si nada más está cerrado a México o tiene una apertura mucho más global. Es una gran pregunta, Max. Actualmente, el grupo de mujeres invirtiendo tiene a fondos, pueden ser internacionales, pero que inviertan en México. Entonces, las mujeres que están en equipos de inversión u operación dentro de estos fondos son quienes son candidatas a estar en el fondo, ¿no? En esta asociación. Tenemos cómo funciona, tenemos un link de registro, vemos un poquito el perfil y sobre eso, digamos, las incluimos. ¿Hoy qué es? Hoy esta asociación de más de 370 mujeres que prácticamente queremos sí o sí diversidad, ¿no? Dentro del mundo de capital privado. Entonces, y respondiendo a tu pregunta, tiene diferentes pilares. Uno te diría que es sumamente importante, que es el tema de networking. Entonces, es un poquito el conocernos, el llegar y el poder compartir experiencias, ¿no? El decir, oye, cómo networking en muchos aspectos, o sea, oye, cómo tú, como mamá, puedes llegar a ser socia, un poquito de tema de mentoría, esta parte de networking o hasta de, oye, oigan, necesito compartir esto, no desconozco cómo se hace eso, es sumamente relevante también hasta para el día a día del trabajo, ¿no? El segundo, justo la capacitación y esta mentoría que platicó, la capacitación, intentamos dar muchos programas con aliados, desde la parte, digamos, de habilidades, no me encanta llamarlas así, pero las blandas y las duras, ¿no? Por una parte. Entonces, de una u otra manera, es cómo nosotras nos podemos seguir preparando para ser mujeres líderes, poder comunicar mejor, poder dar mejor feedback, ser mucho más, digamos, directas y poder tomar también decisiones mucho más conscientes, quitándonos los vallas. Esto es todo un programa que tenemos, lo hacemos con aliados y vamos fortaleciendo y buscando otra vez que cada vez
el porcentaje de las mujeres dentro con este tipo de programas puedan de una u otra manera subir. Entonces, ahí tenemos varios aliados también, como te decía, dentro de la parte, digamos, más habilidades también duras. Estamos ahí lanzando un par de, digamos, de programas más para entender temas de modelaje financieros, algo más relacionado a nuestro día a día, ¿no? Otra para lo mismo. Y la tercera te diría que es un tema de spotlight. Le llamamos spotlight y es que es bien interesante, pero muchas, o sea, somos un montón de mujeres y nos falta un más, ¿no? Entonces, evidentemente invito a las mujeres que están allá afuera y que apliquen para unirse a la comunidad. Y ahorita hago doble clic en eso. Pero este spotlight, o sea, muchas de las preguntas que nos hacen cuando decimos, oye, porque aún tal vez a directivos, ¿no? De un fondo donde hay puros hombres, tal vez, donde hay diversidad, cuando la pregunta es, oye, ¿por qué no? Y la respuesta es que no hay mujeres. No, nuestro objetivo es justamente al revés, decir, claro que hay mujeres, lo que pasa es que tal vez no están allá afuera o no se promocionan tanto como los hombres. Si nuestro objetivo también es, oye, a ver, estas son todas las mujeres que tenemos, tienen todas estas capacidades, este background, este historial, esta experiencia profesional, ¿cómo podemos ayudar a que si hay un panel tal vez liderado solamente de hombres, poder tener también a la mujer para compartir su experiencia y empezarles a dar esta visibilidad no solamente hacia adentro de la asociación, sino afuera. Y es algo que creemos que es fundamental también para el desarrollo, ¿no? Para estar, por ejemplo, en el tema de consejos. El consejo no recuerdo el dato exacto, pero el consejo, entiendo que menos del 20%, ¿no? Que las mujeres están representando en consejos, lo cual, otra vez, seguimos con este círculo virtuoso. Y es un poquito lo que te diría que estamos haciendo en el día a día. Estamos hoy conformadas con este grupo, intentamos hay muchos eventos, digamos, relacionados a esto, tenemos un grupo para compartir deal flow, ¿no? O ciertos deals interesantes que nos llegan de nuestra actividad de día a día, en fin, pasan muchas conexiones y cosas de valor que a veces es bien difícil ponerle un impacto, ¿no? Una conversación que te lleva a otro y, en fin, a veces es bien difícil cuantificar ese impacto, pero estamos sumamente, pues, emocionadas dentro del equipo de mujeres invirtiendo de llegar a este objetivo y de seguir poniendo un granito de arena. De hecho, en la página hay también la referencia a todo el equipo que está detrás de las actividades que se hacen, que es un equipo amplio, de probada experiencia y que comprenden de primera mano seguramente estas inquietudes y vivencias. Yo recordaba ahorita que platicabas esto, Patti, los orígenes o al menos temáticos o técnicos de la empresa social con Mohamed Yunus, donde ubicaba precisamente a la mujer como uno de los referentes financieros que mejor cumplen sus obligaciones financieras, es decir, que son mejores pagadoras que los hombres. Eso lo descubrió, bueno, Bangladesh y lo fue ratificando a lo largo del mundo. En esta experiencia de trabajar con mujeres, Patti, ¿puedes destacar algunas características que puedas distinguir, que están más a flor de piel, que en estos consejos directivos y en estos fondos de inversión, donde normalmente hay una mayoría de hombres, no tengan y precisamente sean ese complemento que requieran? Sí, a ver, hablando un poquito creo que a compartir la data, pero está demostrado que el tener diversidad y mujeres en un equipo va a tener, una empresa tiene mayor rendimiento, alrededor del 30% más. Entonces, es un no negociable que las empresas particularmente y los equipos tengan sí o sí, y no quiero hablar solamente de mujeres, quiero hablar de diversidad, porque finalmente es una diversidad de pensamiento y puedes hacer decisiones mucho más interesantes. Hablando específicamente de el equipo de Mujeres Invirtiendo, hoy en día estoy sumamente agradecida con el consejo y con el equipo también que tenemos y con la comunidad. Lo que intentamos hacer justo es cómo podemos construir un equipo con esta diversidad, no solamente que venga de la industria tal vez de Venture Capital, pero tal vez también de Afores o más de bolsas, en fin, cómo podemos de una otra manera predicar de una otra manera lo que estamos buscando, ¿no? Esta diversidad dentro del grupo de mujeres. ¿Qué es lo que yo veo y lo que es impresionante? Y no quiero, hoy en día al menos en este grupo no tenemos hombre, por obvias razones, pero el compromiso que existe es altísimo. El compromiso a hacer las cosas bien, a esta pasión que tienen igual por poner un granito de arena. Hay muchas mujeres también que hoy en día no son parte, digamos, como del el equipo core,
y que levantan la mano y que quieren sí o sí estar. Entonces es esta oportunidad y es esas ganas de, te digo, de impulsar esta razón por la cual existimos, que sabemos que es tan, tan importante, ¿no? Finalmente es un trabajo pro bono, ¿no? Nosotros es totalmente ajeno. Y, y pues es eso, creo que el orden, creo que la conciencia del cómo hacer el trabajo, la persistencia, ¿no? También de buscar ciertas cosas es algo increíble. Y sí, es un poquito lo que yo creo que, bueno, he vivido y te digo, estoy sumamente agradecida yo con el equipo que tenemos y que todavía nos falta todavía construir muchas cosas más. Y la colaboración en Mujeres Invirtiendo también inicialmente en la página hay espacios donde existe la posibilidad de donar. Ustedes también parte de esta dinámica de apoyo y de toda la construcción que nos has dicho, también gira en torno a los donativos. Aquí creo que hay mayor libertad, bueno, quienes esté interesado en promover y participar puede hacerlo y creo que es una parte relevante también para sus actividades. Totalmente, o sea, nosotros finalmente vivimos de ello, ¿no? De donativos, o sea, para hacer estos eventos, para poder dar ciertas iniciativas, para hacer tema un poquito temas más de tal vez hasta de tecnología, necesitamos vivir de algo y de las operaciones del día a día. Entonces, ahí en la página siempre tenemos un espacio para donar, hacemos una campaña también, pues, más interna y más dentro de la industria, normalmente cada año, para poder recaudar fondos y poder tener este impacto, ¿no? También tenemos muchos programas, y eso es algo que vale la pena mencionar. Dentro del grupo, para darles una idea quiénes están, ¿no? En tema de capital privado, están fondos de venture capital, como ya mencioné, ángeles inversionistas, están family offices, fondos de private equity, también de deuda, también ahora de infraestructura, de real estate, son varios. Entonces, un poquito es si queremos hacer esta labor, finalmente, pues idealmente sin costo, ¿no? En ciertas cosas, cómo podemos tener este impacto, pues sí necesitamos mucho de los aliados. Y también ahí, por ejemplo, tenemos aliados, no forzosamente tal vez económico, pero siempre el apoyo tal vez de ver una vista, pues desde la parte tal vez de espacios, ¿no? Para poder hacer eventos, en fin, todo tipo de también donativo no monetario ayuda un montón. Bueno, en todo este panorama que es parte de las actividades que tienes, la inquietud de manejar el tema de inversiones, específicamente el tema relevante de la participación de la mujer, y regresando un poco ahora a Buy 100, Patty, hay la labor tuya, en qué consiste, y bueno, en este contexto, ¿quiénes pueden pertenecer a él? Aquí hablamos ya de un panorama latinoamericano. ¿Qué tipo de acciones ustedes verifican, ustedes buscan estas posibles empresas que puedan tener parte de su apoyo, o al revés, las empresas las buscan ustedes? ¿Cómo es el mecanismo por el que funciona 500? Nosotros somos un fondo, digamos, que sí invertimos dentro de América Latina, pues somos parte de un fondo global, ¿no? Estamos aproximadamente en más de 80 países, o sea, en mucha región global, ¿no? Entonces, tenemos un impacto, un fondo global con impacto regional, que tenemos un programa particularmente. Entonces, ¿cómo funcionamos actualmente? Es una oferta muy sencilla. Actualmente estamos invirtiendo en empresas de tecnología agnósticas al sector, ¿no? Que estén en etapa temprana, pueden tener desde un MVP hasta validar, hasta hacer atracción, ¿no? En el que nosotros invertimos $300,000 en la empresa, ¿vale? Nosotros nos volvemos entonces socios de la empresa. Es una aplicación que hoy en día tenemos ahí en latam.aplica.500.co, luego les dejo el link. Y mi rol un poquito, lo que estamos haciendo en 500 es entender, primero, buscar estas empresas, ¿no? ¿Qué buscamos en ellas? Y siempre la pregunta al millón. Buscamos empresas con un equipo totalmente apasionado y comprometido, que tenga tecnología, no forzosamente que sea el corporate, que utilice la tecnología también para escalar, para crecer, eh, que tenga evidentemente una propuesta de valor sumamente interesante, que pueda justo, que sea innovadora, que pueda cambiar, ¿no? El mundo, la manera, digamos,
de hacer tal vez el negocio y poder ir mucho más allá y tener este impacto. Em, Justo es eso, prácticamente es donde nosotros estamos apoyando y buscando. Entonces, regresando al día a día, el objetivo es buscar estas empresas. En general, en el mundo de Venture Capital, pues el porcentaje de selecciones es bajo, pero no y es alrededor del 1%, ¿no? Ahora, es bien interesante porque nuestro rol es buscar estas empresas, invertir, entender, tenemos un poquito para platicar que el proceso aplican, tienen toda son varias preguntas que queremos entender acerca de, específicamente de el equipo, quiénes son, quién está detrás de esto, el modelo de negocio, el producto, la tecnología, cómo lo están haciendo, un poquito cómo piensan, ¿no? Esta parte de escala. Sobre eso nosotros le hablamos y seguimos un proceso en el cual si vemos que hay fit y pasa a una siguiente etapa, pues tenemos un par de entrevistas, ¿no? Uno a uno para hacer como mucho más hincapié y entender como mayor profundidad, más allá de esa primera. De lo contrario, que también es algo bien interesante, mandamos un correo de feedback justo o de retroalimentación para el decir por qué no, pero es importante, es por qué no ahora, ¿no? El por qué no ahora no significa que no va a ser nunca. Ahí tenemos casos bien interesantes de ciertas empresas que hasta llegaron a aplicar en su momento más de 6, 7 veces y que finalmente decidimos entrar. Y creo que es un poquito la construcción de lo que buscamos, es también darle algo al emprendedor, decir, oye, no estamos viendo porque hace falta tal vez eh, este punto en particular, ¿no? Tal vez te hace falta entender más cómo puedes llegar a una escala, te paso un par de ahí de links para que puedas entender si esto va para ti o no va para ti. En fin, también queremos poner un poquito este grano de arena y dar algo también a cambio dentro, en general, dentro del ecosistema, que creemos que es sumamente importante. Y es como funciona, entonces, la aplicación a iPhone. Y como dato específico de la página, han realizado más de 250 inversiones en compañías de habla hispana desde 2012 y tienen una clasificación, Patti, y no sé si sea una clasificación general o una propia que ustedes diseñaron. Sus fondos están catalogados como luchadores 1, 2 y 3. Supongo que depende de la etapa en que estén en ese momento cada una de esas iniciativas. Y son fondos, digamos, del pasado, se le llama, o sea, son fondos, digamos, de ciertos años pasados, ¿no? Actualmente estamos invirtiendo más bien de otro fondo, ¿no? Una vez que inviertes en el primer fondo, va el segundo, va el tercero, estamos ahorita justamente con esta nueva oferta, ya invirtiendo directamente con lo que te platicaba. Entonces es la suma, como bien decías, hemos invertido en más de 300 empresas, lo cual se vuelve bien interesante, con mucho aprendizaje, retador también, porque finalmente tenemos y es algo que nosotros también nos buscamos y nos comprometemos con las inversiones que hacemos. Nos volvemos finalmente socios, al menos para los siguientes 10 años. Entonces, ¿cómo podemos llegar y dar ese valor agregado específico que tu emprendimiento necesita? Y es ahí donde damos un acompañamiento personalizado a cada una de las empresas que seleccionamos. Y de igual forma, bueno, en toda Latinoamérica está la apertura de poder tener este acceso y sin duda, bueno, precisamente de esta experiencia, Pati, has venido recapitulando mucho de lo que ya nos comentabas acerca de la caracterización que puede dar Latinoamérica como un punto de referencia y en ese sentido, ¿cómo ves tanto para mujeres invirtiendo y para 500, ¿qué viene en un futuro? ¿Qué expectativas tienen para seguir operando en este camino? Qué buena pregunta. A ver, te diría, y lo quiero tal vez dividir en dos, y uno de cara evidentemente al día a día y al fondo. Nosotros, como te decía, queremos llegar a encontrar estas empresas que están tal vez en lugares los más lejanos, ¿no? Entonces, es buscar aquellas empresas, cada vez poder apoyarlas de manera económica, pero lo más importante, pues estratégica, y poder ayudarlas a crecer y hacer tener algún tipo de impacto. En el día a día seguimos buscando empresas, es algo en nuestro día a día. Otra parte bien importante que es de manera, digamos, desde pues el fondo, pero también de manera personal, creo que buscamos mucho apoyar al ecosistema emprendedor. Somos muy colaborativos. Estamos buscando mucho colaborar con otros fondos para entender, por ejemplo, hoy en día cómo se está invirtiendo cómo están pensando alrededor, por ejemplo, de temas de inteligencia artificial. Hacemos mucho nacimos como una comunidad. Entonces,
han habido diversos proyectos bien interesantes, pero el cómo podemos seguir en comunidad para poder hacer esto como mucho más grande, ¿no? Entonces, te diría, desde la parte educativa, ahí tenemos también, para los que les interese también conocer un poquito más en Medium y en redes sociales, lanzamos cierta información que les puede ayudar a las empresas a aplicar, no meramente a 500, pero también, digamos, a hacer mejor su deck, su pitch, la parte, digamos, financiera de los modelos, en fin, siempre intentamos dar algo más y es algo que yo traigo también de manera personal. Ahí he sido muy vocal de ver cómo podemos, con el conocimiento que tenemos, poder seguir construyendo dentro no solamente de México, sino de Latam. Y de mujeres invirtiendo, te diría que es lo mismo, ¿no? Es cómo llegamos a más mujeres, cómo realmente podemos eh, ahora sí que medir y saber que con nuestro apoyo y con las iniciativas que hemos tenido y estamos liderando, ya sea en eventos, ya sea en mentorías, ya sea en estas partes de capacitación, buscar que la mujer pueda llegar a estos roles de decisiones de liderazgo para ser mayores, para tener mayor diversidad y que a su vez otra vez podamos invertir más en empresas lideradas por mujeres y que sea un impacto global y que esto finalmente va a tener también un impacto tanto económico como social. En fin, nuestro objetivo es ayudar a crecer la economía en ambos, te diría, de México, de Latinoamérica, y creo que es nuestro rol. Y hoy en día la cachucha que yo traigo, pues estoy muy apasionada en cada una de las cosas que puedo, o que puedo, digamos, compartir, ya sea educativa o ya sea con conexiones, en fin, es un poco lo que te podría compartir, Max. Y sabiendo de tu pasión por la educación, Pati, no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte, con toda esta experiencia también en el plano de la educación, es una tal vez percepción que te voy a compartir, pero creo que también esfuerzos que podamos hacer ahora, no sé, desde universidades, incluso en niveles previos a la universidad, de ir formándonos en estos temas de inversión, de desarrollo de startups, creo que también pudiera ser un impacto muy grande en el ecosistema. No sé si en ese plano educativo, en el que muchas veces puede ser que incluso algunos emprendedores hayan llegado con nulos conocimientos sobre cómo desenvolver un modelo de negocios y demás, ha sido algo que en algún momento consideres que ha frenado o se puede potencializar mejor en México y Latinoamérica. Es decir, el pilar de la educación como parte del ecosistema, integrar más estos temas, ¿cuál pudiera ser el impacto que se pudiera generar ya en la práctica de tener más startups y mayor conciencia de cómo funcionan? Me encanta. Y sí, lo mencioné un poquitito hace rato, pero haciéndolo como más directo. Creo que el tener estas comunidades, ¿no? De emprendedores y poder compartir retos, o sea, en qué has fallado, al revés, oye, ¿cómo estás llegando a un fondo de inversión? El crear una comunidad cercana en el que pueda haber este tema de networking es una partecita que si le metes toda la parte de educación, creo que puede potenciar un montón. ¿Cómo? Te digo, hoy en día la información existe. La realidad es que si tú te metes a YouTube, si tú te metes en cualquier lugar, puedes encontrar la información y puedes aprender solo. Pero creo que hace falta esa guía. Entonces, el poder acercar también a una comunidad de emprendedores con el ecosistema y tal vez con estos mismos primeros emprendedores, o es más, o alianzas, ¿no? Como tú bien lo decías, con universidades, o con proyectos particulares en el que podamos de una u otra manera tal vez dar ciertas pláticas, ¿no? Poner un granito de arena y acercar, creo que es como se puede impactar. Em, sí, hoy, a ver, existen muchas iniciativas, ¿no? En ese sentido de cursos, tal vez de hoy emprender, cómo hacerlo. Hay mucho que hacer y no solamente desde la parte de emprendimiento, ¿no? O sea, hablemos un poquito más del tema de financiero, tal vez, y tú lo mencionabas. O sea, hoy en día la parte financiera y específicamente el gap que existe con el tema de las mujeres es sumamente importante. Entonces, también hay iniciativas, hay que quiero recalcar, de muchas organizaciones de que están ya empezando a hacer darles acceso, primero conocimiento y acceso a mujeres para poderse volver mucho más independiente económicamente, que puedan empezar a invertir, etcétera, nosotras mismas. Y creo yo que nuestro rol también es amplificarlo, ¿no? Es un poquito esta parte de conectar, tener el espacio y seguir con ello. O sea, es un poco como lo creo y que sí es nuestro deber si queremos impulsar al país y si queremos impulsar a América Latina. Otra vez, para mí la educación es la base del crecimiento y es algo que no quito el renglón.
Hoy en día, como lo platicaba, tengo una bebé de 4 meses y es algo que me vuela todavía la cabeza y que me pregunto mucho también del cómo la educación y cómo ciertas acciones de manera personal y desde esta edad tan temprana puede tener un impacto tan grande, ¿no? Entonces, y nada más ahí quiero también platicar de la importancia de alinear este tema o de platicarlo también con empresas, el tema, por ejemplo, de la maternidad, ¿no? Ahí es bien interesante, pero hay un famosísimo castigo de la maternidad, el impuesto de la maternidad, que es aproximadamente el 20% de las mujeres regresan a trabajar después de su primer hijo, con lo cual las empresas y los corporativos deben de conocer, deben de entender justo y ser mucho más flexibles para que no suceda esto, ¿no? Y meter también al hombre dentro del tema de la paternidad. Entonces, cuanto más, cuanto menos, cómo puedo ser más flexible para poder desarrollar también a la mujer dentro de su carrera profesional, pero para que también pueda tener esa conexión con los hijos, que es sumamente importante para el desarrollo del individuo, ¿no? En fin, también es un tema que podría hablar un montón, pero eso es un poco lo que te quiero compartir, Max. Y que sin duda a lo largo de ya esta experiencia, pues seguirá alimentándose, ¿no? La crianza y todo lo demás que viene, Pati. Pues agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo y precisamente porque sabemos de esta agenda ahora familiar que también está incluida en tus actividades, pues quisiera únicamente dejar un espacio adicional por algo que no hayamos comentado o algún mensaje final que quisieras compartirnos para ir perfilando ya el cierre de nuestra entrevista. Sí, hay algo que tal vez, y ya un poquito de manera personal, porque he estado hablando también tanto del tema de las mujeres, independientemente de hoy en dónde estoy, ¿no? Y hoy en dónde impulsando estas iniciativas. Me he dado cuenta, porque nos ha pasado muchas veces, que hay una falta de confianza, tal vez desde las mujeres, para poder creérsela, hacer ciertas cosas, impulsarse a emprender, ¿no? O llegar y decir, hacer o pedir ese salario. Entonces, hay un libro que a la gente que les interesa este tema, y no debería ser solamente para mujeres, sino también para hombres, es impresionante, pero este libro de Lean prácticamente hablan ahí ya tiene algo de tiempo, pero digamos, es un caso en el que dicen que las mujeres que aplican a un trabajo aplican cuando creen que tienen el 100% del trabajo versus los hombres el 60% del trabajo. Entonces, en ese sentido, es algo que a mí en lo particular me vuela la cabeza y creo que tener nuevamente estas comunidades y saber que como mujeres nos sucede y es parte de y está y no pasa nada y el poder platicarlo y decir, oye, nosotros somos mucho más, intentamos ser mucho más perfeccionistas, alrededor del 72% de las mujeres buscan esa perfección, ¿no? Entonces, en el querer un poquito decir, atreverse a ir más allá, emprender o buscar tal vez ese salario, ¿no? Que hoy en día también nos hace falta un montón en esa brecha salarial y equidad de género. Y seguir ahí trayendo también a más hombres a la conversación para platicar justo de la maternidad y la paternidad compartida, ¿no? Cómo entre ambos podemos hacer ciertas cosas. En fin, es un poco el rol lo que me gustaría compartir de cara de manera personal, porque sí creo, y hablando otra vez como lo que decías de mujeres, que que hay mucho potencial, que necesitamos tener hoy los recursos, los aliados para poder potenciar esto y que si la mujer finalmente hoy en día es quien mayor se hace cargo de la crianza, y hablando un poquito de la educación y de México, si les das estas herramientas, si haces, digamos, este impulso, este acompañamiento, finalmente se lo va a transmitir a sus hijos o a sus sobrinos, y de una u otra manera, esa es la educación que queremos un poquito más impulsar al país, y es una rueda, ¿no? Y por eso es algo que a mi manera personal, tanto la parte financiera, la parte de finanzas y la parte de atreverse e ir un poco más allá y salir de la zona de confort, es algo que pues me gusta y estoy persiguiendo. Muchas gracias, Pati. Creo que es un mensaje que nos va a hacer eco a todos los que lo escuchemos. Y como parte de la dinámica del podcast, Pati, siempre todos mis invitados, al final en el cierre, les comparto un pequeño obsequio digital. Yo te lo voy a hacer llegar de forma directa en los medios de comunicación y te lo voy a presentar aquí en pantalla. Esperamos que en un momento puedas verlo. Y esto yo Wow. te lo hago llegar en breve, ¿no? Ay, me Es un encanta. Funko que diseñamos con inteligencia artificial, precisamente un tema del que hablabas, y bueno, nos presenta, en este caso a Patti,
pues como parte de los episodios. En este caso, el número que aparece en caja, pues es el número del episodio que estamos llevando a cabo, ya 120, y pues con nuestra gratitud, Pati, es una manera de premiar todo este tiempo y este esfuerzo que estás haciendo para compartirnos esta visión, y ojalá si en algún momento el podcast puede llegar a ser un aliado también para personas que tú conozcas, para proyectos, para emprendedores, pues con toda confianza dejamos este espacio también para seguirlos impulsando, Pati. Pues muchas gracias por su participación, un fuerte abrazo y bueno, éxito ahora también en esta nueva faceta de tu vida personal, y agradecerte muchísimo el espacio que compartiste hoy conmigo. Te agradezco muchísimo, Max, me encantó y cuenta con ello que los vamos a sumar como aliados. Gracias por invitarme. Y bueno, al público de Visión Inteligente de Negocios, pues les recordamos estar atentos a los siguientes episodios con más de innovación, emprendimiento y modelos de negocio. Hasta pronto, nos escuchamos y nos vemos muy, muy pronto.